Hola amigos, el día de hoy tejeremos un suéter con canesú para niña de 3 a 4 años a 2 agujas. El día de hoy vamos a aprender a tejer este lindo suéter. Es para niña de 3 a 4 años. Se empezará a tejer desde la parte de arriba, desde el cuello, e iremos bajando. Lo tejeremos a 2 agujas y pueden ver que tiene una linda puntada. Las medidas serían de ancho 36 centímetros y medio, de la sisa hasta abajo 24 centímetros, de la sisa al puño 30 centímetros y si medimos desde el cuello a la sisa tiene 20 centímetros. Para empezar a tejer este lindo suéter, empezaremos tejiendo desde el cuello y montaremos 71 puntos en las agujas de 4 milímetros. Pero como yo voy a hacer el cuello iniciando los puntos de forma tubular, voy a montar solo la mitad de puntos con 36 puntos. Y como pueden ver, estoy utilizando una lana de desecho, una lana de otro color, para empezar el punto tubular. Y si ustedes quieren montar de esta forma y no lo saben, aquí en caja de descripciones les voy a dejar el enlace para que puedan ir a ver con mayor detenimiento. Y si no lo desean, pues pueden montar 71 puntos y tejer el punto elástico ya de frente. Así que yo voy a avanzar y ahorita les muestro cómo queda ya el punto tubular, pues ya lo hemos hecho, explicado paso a paso en otro tutorial. Tus likes y tu suscripción me ayudan muchísimo a seguir adelante. Y si no estás suscrito, ¿qué esperas? Es gratuito este canal. Y si ya lo has hecho, muchísimas gracias. Y ya tengo aquí todo el punto tubular. ¿Ven? Así es como queda el punto tubular. Y vamos a empezar a tejer en elástico simple. Igual continuamos con las mismas agujas. ¿Ven lo bonito que queda? Voy a tejer unos 3 o 4 centímetros en punto elástico y empezamos según como hemos estado tejiendo. ¿Ven? Un derecho, acá el bultito este, notan, viene a ser un revés. Y continuamos un derecho, un revés, un derecho. Y así, como les digo, ya tejen la altura que ustedes deseen. Creo que yo voy a tejer unos 3 centímetros o 4 y ahí hacemos el cambio de aguja y de puntada. Continué tejiendo de forma elástica y he tejido hasta tener un total de 3 centímetros. Y como les decía, si quieren ustedes tejer un poco más o un poco menos, queda a gusto de cada uno. Lo siguiente que vamos a hacer es ya empezar con los patrones. Y para esta primera hilera vamos a tejer los 71 puntos todo en derecho. Y ya me estaba olvidando que tenemos que cambiar de agujas a las de 4.5 milímetros. Y la parte de atrás, todo este suéter se va a tejer en revés. He tratado de hacerlo lo más sencillo, así que la parte de atrás no lo voy a estar mostrando, ya que todo el suéter será en revés. ¿Sí? Por adelante solo vamos a hacer los diseños. Bien, voy a terminar esta hilera y nos vemos en la siguiente. Así se está viendo hasta el momento y ahora vamos a empezar tejiendo con los patrones. Recuerden que los patrones los pueden descargar en el Facebook, Pinterest o Instagram de Tejiendo con Midori. Empezamos, recuerden que al empezar el primer punto no lo voy a tejer, así que lo paso a la aguja y aquí empezamos con un revés, una lazada y estos 3 puntos de aquí los voy a tejer como 3 puntos juntos, así, lazada, un revés,
lazada, 3 puntos juntos, lazada, un revés, lazada, 3 puntos juntos, lazada, revés, lazada y 3 puntos juntos. Así van a continuar repitiendo y nos vemos al final de la hilera. ¿Ven? Estamos al final de la hilera, lazada, 3 puntos juntos, lazada y termino con revés y el punto de borde que al final siempre se va a tejer en revés. ¿Ven? Al empezar a tejer lo pasamos simplemente, estamos por atrás, ven, al empezar el punto de borde solo se pasa y cuando estemos por atrás al final se teje en revés. Ahora como estamos en la parte de atrás del tejido, recuerden, todo se va a tejer en revés, así que terminen esta hilera y nos vemos en la siguiente hilera. ¿Ven? Si están tejiendo con las agujas circulares va a ser mucho mejor porque van a poder extender el tejido, ya que va a ir aumentando, se puede extender e ir viendo cómo va a ir quedando. Hasta el momento continuamos con 71 puntos, pero a partir de ahora vamos a hacer unos aumentos cada ciertas hileras. Y cada vez que se hagan los aumentos se irán aumentando 16 puntos más. Por lo tanto, si tenemos 71 puntos más 16, terminaríamos con 87 puntos esta hilera que haremos los aumentos. Aquí recuerden el punto de borde, retiro sin tejer y el que sigue un revés, estos 3 puntos de aquí, 3 derechos, 1, 2, 3, un revés y aquí es donde vamos a aumentar. Ven, en estas lazadas de aquí, lazada, 3 derechos. Con las lazadas se está aumentando. Recuerden que si nosotros hacemos lazada y estamos haciendo acá 3 puntos juntos, se disminuyen 2 puntos, pero se aumentan 2 puntos con las lazadas a los costados. En este caso no. Ven, lazada, 3 derechos, lazada y volvemos a repetir desde el principio. Un revés, 3 derechos, 1, 2, 3, un revés, una lazada, 3 derechos, una lazada y otra vez repetimos, un revés, 3 derechos, un revés, lazada, 3 derechos. Y así ustedes repitan hasta terminar esta hilera, la hilera de atrás, ya saben, todo está en revés y nos vemos en la siguiente hilera. Así se está viendo hasta el momento, he contado y confirmado tener los 87 puntos. Ahora vamos con la hilera número 5 y retiro el primer punto sin tejer. En los patrones yo no estoy colocando los puntos de bordes por si acaso, ¿sí? Ahora empezamos con un revés, una lazada, 3 puntos juntos, una lazada, un revés, una lazada, un derecho, 3 puntos juntos, un derecho, una lazada y volvemos a repetir. Qué bonito se está viendo. Ahora continuamos con la hilera 7. Empezamos con el punto de borde, paso sin tejer, un revés, 3 derechos, un revés y acá un derecho, una lazada, 3 puntos juntos y volvemos a repetir acá, lazada, un derecho, un revés, 3 derechos, 1, 2, 3
revés, un derecho, una lazada, 3 puntos juntos, una lazada, un derecho y volvemos a repetir. Ahora nos toca la hilera 9. He contado nuevamente y verificado que continúo con los 87 puntos. En esta hilera 9 nuevamente vamos a hacer 16 lazadas que aumentaríamos. Bien, el primer punto retiro sin tejer, que es el punto del borde, y empezamos un revés, 3 derechos, 1, 2, 3, un revés. Aquí una lazada y 5 derechos, 1, 2, 3, 4, 5, una lazada, un revés, 3 derechos, un revés, ¿ven? Y continuamos repitiendo. Qué bonito, ya se está viendo. Ahora nos toca la hilera 11, donde empezamos con el punto de borde, un revés, 3 derechos, un revés, un derecho, una lazada, un derecho, 3 puntos juntos, un derecho, una lazada, un derecho, y aquí volvemos a repetir. Hilera 13, empezamos nuevamente con el punto de borde, un revés, lazada, 3 puntos juntos, lazada, un revés, 2 derechos, una lazada, 3 puntos juntos, una lazada, 2 derechos y volvemos a repetir. Hilera 15, he vuelto a contar y he confirmado tener 103 puntos. En esta hilera 15 vamos a hacer nuevamente aumentos, 16 aumentos, y deberíamos de quedar con 119 puntos. El primer punto deslizamos, paso sin tejer, un revés y 3 derechos, 1, 2, 3, un revés, y ahora lazada y 7 puntos en derecho, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, lazada y acá otra vez un revés, 3 derechos, y nos vemos en la hilera 17. Ahí ya ustedes deberían de tener 119 puntos. Hilera 17, punto de borde, un revés, 3 derechos, un revés, un derecho, una lazada, 2 derechos, 3 puntos juntos, dos derechos, una lazada, un derecho, un revés. Acá ya se empieza a hilera 19, punto de borde, un revés, 3 derechos, un revés, 2 derechos, una lazada, un derecho y 3 puntos juntos, un derecho, lazada, 2 derechos, y volvemos a repetir. Aquí ya podemos ver cómo está quedando, y estamos actualmente, vamos a tejer la hilera 21, pero para que tengan una idea, vamos a medir cuánto hemos avanzado desde que empezamos. Tenemos aquí 10 centímetros, ¿ven? Entonces, se va a continuar tejiendo guiándose de los patrones, o de repente ustedes ya captaron cómo está yendo los patrones y pueden continuar aumentando.
Y como les dije anteriormente, los patrones lo pueden descargar en el Facebook, Pinterest o Instagram de Tejiendo con Midori. No lo estoy colocando aquí al costado como habitualmente, porque como es un patrón muy largo, me iba a demorar mucho en hacer las animaciones para que ustedes vayan viendo. Y ya sé que ustedes saben leer los patrones, así que si lo desean, pueden descargarlo. Se puede ver mucho mejor cómo está quedando. Creo que en cámara no se llega a apreciar muy bien allí. Y ahora nos toca la hilera 21. Punto de borde, un revés, lazada, 3 puntos juntos. Lazada, un revés. 3 derechos, una lazada y ya cerramos este de acá. 3 puntos juntos. Lazada, 3 derechos. 1, 2, 3. Y volvemos a repetir. Hilera 23, punto de borde, un revés, 3 derechos, un revés. Y aquí vamos a hacer nuevamente aumentos. Aquí se pueden ir dando cuenta cómo hemos estado haciendo los aumentos. Empezamos con lazada, 3 derechos, lazada. El siguiente aumento fue lazada, 5 derechos, lazada. El siguiente fue lazada, 7 derechos, lazada. Y ahora va a ser lazada, 9 derechos, lazada. ¿Ven? Y luego se va a ir haciendo la disminución acá, ¿ven? Para que quede como un triángulo hasta cerrar, y el siguiente sería lazada, 11 derechos, lazada, y cada vez estaría aumentando 2 puntos más. Entonces aquí continuamos con lazada, 9 puntos en derecho. Lazada, y esta hilera 23 se continúa repitiendo de esa forma. Y al terminar esta hilera deberíamos de tener 135 puntos. Ahora, hasta aquí vamos a tejer nosotros juntos, pero les quiero continuar explicando, aparte de tener los patrones que van a poder descargar, quiero explicarles para que tengan una idea de cómo se está haciendo los puntos o los aumentos. Ya saben leer ustedes los patrones, ¿verdad? Tenemos acá lazada y actualmente estamos con 9 puntos en derecho. 4, 5, 6, 7, 8, 9, lazada. Y tenemos también acá, hemos empezado con un revés, 3 derechos, un revés. Esta es la secuela, ¿verdad? Revés, 3 derechos, revés, lazada, 9 derechos, lazada. Esta es la hilera 23. La hilera 25 repiten un revés, 3 derechos, un revés, y sería un derecho, una lazada y 1, 2, 3 derechos, 3 puntos juntos, 3 derechos, lazada y un derecho. ¿Ven? Hilera 27, un revés, 3 derechos, un revés. Y aquí estamos disminuyendo, ¿verdad? Entonces sería acá 2 derechos, una lazada, 2 derechos, disminución, 3 puntos juntos, 2 derechos, una lazada, 2 derechos. Lo estoy explicando así porque hay personas que a veces, aunque les ponga o les dé los patrones, siempre me preguntan, ¿y en la hilera tanto cómo se teje? ¿En la hilera tanto esto? De preferencia, yo les pido por favor que memoricen o aprendan, practiquen cada símbolo, cómo se lee, para que así sea mucho más fácil. Aparte, antes de empezar a tejer el suéter, practicar aparte, porque como ya vieron tiene muchas disminuciones, muchas lazadas, y cada hilera es diferente y tenemos que ir fijándonos bien.
hilera 29, aquí un revés, lazada, 3 puntos juntos, lazada, un revés. Esto es lo que les decía, que luego en manga y cuerpo se va a continuar tejiendo. Estamos en la hilera 29, luego continuamos aquí 3 derechos, una lazada, un derecho, 3 puntos juntos, un derecho, lazada, 3 derechos. Hilera 31, un revés, 3 derechos, un revés, 4 puntos en derecho, una lazada, 3 puntos juntos, lazada, 4 puntos al derecho. Hasta aquí deben de continuar con la misma cantidad de puntos. Pueden continuar de esta misma forma haciendo otro triángulo dependiendo de qué tan largo lo quieren. He querido explicarlo así para que pues tengan hilera por hilera, ya que esta parte ya no voy a volver a explicar más, ¿sí? Ya tengo tejido hasta donde deseo y a pesar de estar con las agujas circulares pueden ver que no puedo estirar más, por eso es que se dobla, pero más o menos así para que puedan ver mucho mejor el diseño. Tal vez debí de haber elegido una lana que no tuviera estas motitas, pero cuando lo compré me gustó. De repente sin esas motitas se hubiera notado mucho mejor el diseño, pero bueno, ya estamos aquí. Y les traigo aquí los patrones que habíamos hecho, que les había mostrado. Y he tejido en total, o al final he tejido hasta la hilera 33, donde sería un revés, 3 derechos, un revés, lazada, 11 derechos, lazada. Y terminábamos con un total de 151 puntos. La hilera de atrás se teje, ya ustedes saben, todo en revés. Y también recuerden que si quieren continuar tejiendo para una talla más, de la hilera 33 a la hilera 46, tiene más o menos unos entre 6 a 7 centímetros más que va a crecer el tejido, para que tengan en cuenta. Ahora tengo los 151 puntos y seguramente quieren saber también cuánto mide. Tiene 16 centímetros, ¿ven? Y no importa la talla que estén haciendo, van a hacer los siguientes aumentos. Cada 4 puntos se va a hacer un aumento. Y como vuelvo a repetir, no importa la cantidad de puntos, igual tienen que hacer esos aumentos para luego poder separar manga y delantero y espalda. Entonces el primero, ya saben, retiramos, tejemos 2 puntos y aquí hago el primer aumento. Entre punto y punto estiro así y podemos ver esta hebra que se hace. Levanto, torcemos y colocamos. El primer aumento va a ser 3 puntos aquí y hacemos el primer aumento. Allí estamos. Ahora es cada 4 puntos. Ven, aquí levantamos, giramos y coloco en la aguja de la izquierda y lo tejemos. Con paciencia este tipo de aumento, ¿sí? Nuevamente, 1, 2, 3, 4, levanto y torcemos. Uno, 2, 3, 4 y el aumento. Levantamos y acá está. ¿Ven? Así van a continuar haciendo los aumentos. Va a ser un total de 37 aumentos. Entonces, si tenemos 151 puntos más 37 aumentos,
sale 188 puntos. Si han estado tejiendo para otra talla, obviamente tienen más puntos, igual cada 4 puntos hagan el aumento y ahí les saldrá la cantidad de puntos que deben de tener. Ya terminé de hacer todos los aumentos y tengo un total de 188 puntos. Estos 188 puntos vamos a empezar a dividir: delantero, manga, espalda, manga y el otro delantero. Y lo estoy dividiendo de la siguiente forma: 29 puntos para un delantero, y acá pueden ver que ya puse la marca, 36 puntos para la manga, 58 puntos para la espalda y repetimos 36 puntos para la manga y 29 puntos para el otro delantero. Así tenemos distribuido los 188 puntos. Bien, para continuar con este suéter tenemos que tejer primero las mangas para que sea más fácil. Lo que voy a hacer es cortar aquí la lana porque voy a continuar, como les dije, con la manga. Una vez que corté, tengo aquí una lana de descarte con una aguja de estas para lana y voy a pasar los 29 puntos en las agujas. Todo vamos a pasar: un delantero, una manga, toda la espalda, un delantero y solo una manga dejaremos en las agujas para continuar tejiendo. Bien, entonces la forma en que hacemos, y siempre por favor con mucho cuidado, ven, vamos pasando punto por punto. Y digo con cuidado porque a veces creemos que hemos pasado el punto y no es así, y luego se empieza a desatar. ¿Ven? Pasamos y ya está. Yo lo coloco en esto. Si ustedes tienen agujas auxiliares también pueden hacerlo. A mí me parece mucho más cómodo con esto, ya que luego podemos extender y ver mucho mejor cómo queda el tejido. Bien, acá tenemos los 29 puntos de un delantero. Ya retiro esta marca. ¿Ven? Y lo que podemos hacer es hacer aquí un nudo simple de la lana para que sea fácil luego desatar. ¿Ven? Y de esta forma ya tenemos un lado. Y de la misma forma vamos a ir separando manga en uno, espalda en otro, delantero, y nos vemos aquí en una manga para continuar con el tejido. Y ya podemos ver que continúa avanzando y he separado cada parte como les indiqué. ¿Ven? Y he dejado una manga en las agujas, que las mangas pueden tejerlo de forma con las agujas rectas o con las circulares como deseen, ¿sí? Acá tenemos los 36 puntos de una manga y he colocado esta marca aquí porque estoy buscando el centro del diseño. Si levanto así, ustedes acá pueden notar mucho mejor que el centro es esta parte. Ven, entre este y esta es la parte del centro, donde hacíamos lazada, 3 puntos juntos, lazada, y luego hacíamos unas hileras solo en derecho. Bien, más o menos buscamos el centro porque como hemos hecho los aumentos, ven acá hay un aumento, creo que este sería el centro. Entonces he puesto la marca para diferenciar cuál es el centro. Y he contado para el lado derecho tengo 16 puntos y he contado desde este punto del centro, este no lo cuento, hacia la derecha hay 16 puntos y para el lado izquierdo tengo 19 puntos y tengo que aumentar 9 puntos, pero necesito que esto esté en el centro para que cuando empecemos a tejer la manga quede centrado. Entonces, para que esto quede centrado y tenga la misma cantidad de puntos por ambos lados, aquí voy a aumentar 6 puntos y en este lado 3 puntos. Así
habrán 22 puntos por cada lado del punto central. Bien, si ustedes están tejiendo para cualquier otra talla, hagan lo mismo. Son 9 puntos los que tienen que aumentar y distribuyan. Si quieren la manga un poco más ancho, obviamente aumentan 10 o 12 puntos, no más, porque si no se vería, creo, un poco raro. Bien, voy a aumentar en este lado 6 puntos, como les dije, y muy sencillo, acá ya amarré la lana y cogemos de esta forma, ven, giro y coloco en la aguja un punto, giro, 2 puntos, giro, 3, 4, 5 y 6. Si sabes de otra forma, también puedes hacerlo, no hay problema, ¿sí? Montar los puntos, ¿no? Bien, ahora voy a tejer todo hasta aquí, que haríamos el mismo diseño, ¿sí? ¿Recuerdan? Sería lazada, 3 puntos juntos, lazada, acá en esta parte. Vamos a tejer y recuerden que como recién hemos aumentado estos 6 puntos, de repente va a estar un poco ajustado, pero con paciencia, con tranquilidad, lo tejemos. Ya estoy llegando a los puntos centrales, que serían estos 3 y 2. A ver, para los que están tejiendo conmigo la misma cantidad de puntos, vamos a contar, ¿sí? 3, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 21 puntos serían. Retiro esta marca y aquí hacemos lazada y estos 3 puntos juntos. Lazada y continuamos tejiendo igual hasta terminar. Y de esta forma vamos a continuar tejiendo la manga. Y aquí, al terminar, tenemos que aumentar los 3 puntos para este lado. Y de la misma forma como hicimos, ahora con esta mano, ¿ven? 1, 2 y 3 puntos. En total ya tenemos 45 puntos. La parte de atrás, recuerden, ustedes lo tejen como se encuentra y continúen ya tejiendo todo recto la manga, y ya les digo cuánto de largo tejemos. Ya. Y aquí ya tengo la manga tejida desde que hicimos los aumentos en la parte de los costados, y he tejido más o menos unos 25 centímetros, y esta es la parte que les dije que continúan, ¿ven? Al igual que fue aquí en la parte del canesú, se continúa. Eso ya es a gusto de cada uno. Cuando tengan la medida que desean, vamos a cambiar de agujas a las de 4 milímetros, y también vamos a hacer unas disminuciones antes de hacer el puño, el punto elástico. Y para eso vamos a hacer cada 3 puntos, vamos a hacer disminución. Por ejemplo, aquí tejo 3 derechos y 2 puntos juntos, 3 derechos, 2 puntos juntos. Nuevamente 1, 2, 3 y 2 puntos juntos. Y así vamos a hacer hasta terminar. No importa la talla que estén haciendo, de la misma forma se van a continuar haciendo las disminuciones. Termino esta hilera, ya retiro las agujas y continuamos con las de 4 milímetros. ¿Ven? Volteamos y a partir de aquí, desde la parte de atrás, empezamos a tejer el punto elástico. ¿Recuerdan cómo fue? Vamos a empezar aquí con un revés. ¿Ven? Un revés,
un derecho, un revés, tal como se hizo en el cuello, para los que no recuerdan cómo se puntó elástico. Y vamos a tejer más o menos unos 4 centímetros en esta puntada. Y nos vemos para cerrar los puntos. Ya tejí 4 centímetros en punto elástico y ahora vamos a cerrar los puntos. Bien, lo pueden hacer con aguja y lana para cerrar y que quede de forma elástica. Esta vez lo vamos a hacer más sencillo, que será tejerlo tal como se encuentra y simplemente montar. Ven, este lo levantamos, el que sigue me toca en revés. Ya saben que cuando es un bultito es en revés. Lo tejo y montamos. Ven, el que sigue es en derecho, tejemos y montamos. Y cuando cierren de esta forma, por favor no ajusten mucho porque no va a quedar muy elástico, ¿sí? Tejo el último punto y simplemente cortamos ahora la lana. Ya podemos retirar las agujas, pero también voy a dejar un largo suficiente como para luego poder coser toda la manga y el cuerpo. Generalmente yo dejo casi el triple, prefiero que me sobre lana a que falte, ¿ve? El triple de largo, por ejemplo, ahí 1, 2, 3, corto y ya está aquí para asegurar. Ya solo pasamos y aseguramos. Y ya que tenemos ambas mangas y aquí está el cuerpo, recuerdan que habíamos separado estos puntos en el delantero, la espalda y el otro delantero, pues vamos a colocarlos de vuelta en las agujas de esta manera acá, y siempre con cuidado. Puede ser de que se haya escondido la puntada, por eso con mucho cuidado. Ven, este primer punto se había escondido un poco acá, ven, 2, así. Vamos nuevamente colocando los puntos. El último punto, ven que se está escondiendo aquí. No se preocupen, solo jalamos acá estas lanas y lo levantamos, ¿ven? Y lo coloco allí. Ya tenemos todos los puntos y puedo retirar. Siempre recuerden contando y verifiquen que todos los puntos estén en la aguja. Luego, ¿ven? Este es el delantero y acá está la espalda, ¿ven? La manga. Y acá viene la espalda y hacemos lo mismo, pasamos todos los puntos en las agujas, todo. Ya está la espalda y de la misma forma, ven, verifiquen todo, retiramos la lana. Aquí está la otra manga y continuamos con el siguiente delantero. El delantero, ya están todos los puntos delantero y espalda juntos, y lo siguiente que vamos a hacer es amarrar la lana para empezar a tejer. Ya tengo aquí la lana amarrada y empezamos a tejer, pero quiero que recuerden que van a respetar, igual que en la manga, estas partes de aquí. Ven, tenemos uno al empezar, luego aquí tenemos otro, ven, y acá nuevamente corresponde, ven, lazada, 3 puntos juntos, lazada, un derecho. Ustedes guíense más o menos donde correspondería. Y como les dije, en esta parte donde está la manga vamos a aumentar 9 puntos. Muy fácil, giramos así con el dedo
de la forma que ustedes desean y sea más fácil para ustedes, ¿sí? Pero yo lo hago de esta forma, ¿ven? Con el dedo pulgar pasamos por acá, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 puntos. Y así quiero que continúen tejiendo hasta llegar a terminar la espalda para hacer aquí 9 puntos de aumento otra vez. Y recuerden ir separando acá. ¿Ven? El próximo sería acá. Pueden poner un gancho. Recuerden, ¿ven? ¿Cuál es el medio? Y nuevamente estamos terminando aquí la espalda. Y vamos a continuar con el otro delantero. Ven, acá está esta manga y tenemos que aumentar la misma cantidad que hicimos en la otra sisa. 9 puntos igual. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ya tengo acá los 9 y simplemente es terminar de tejer todo y ya estaría unido lo que es delantero y espalda y continuarían tejiendo todo recto el cuerpo. Y como pueden ver, he continuado tejiendo el cuerpo respetando el mismo diseño. He tejido desde la sisa hasta abajo unos 20 centímetros y en punto elástico simple unos 4 a 5 centímetros y luego cerré tal cual les enseñé en el puño de la manga. Así. Bien, ahora para continuar aquí, coser. Ven que hemos dejado largo, pero siempre con cuidado que cuando es muy largo se les vaya a enredar a la hora que cosen, ¿sí? Siempre con cuidado. Voy a utilizar una aguja punta roma o aguja para lana y empezamos a coser. Y aquí vamos. En el primer punto, aquí, siempre se cose por la parte de adelante. Tal vez tengan otra forma de hacerlo, ya busquen su comodidad. ¿Ven? Ahí ya se unió y nuevamente paso aquí. Ahora sí, ya está asegurado. Y simplemente es coser de un lado, ven, de este lado, cogemos este punto. Yo sé que ya muchos saben, ¿verdad? Coser, pero igual me gusta explicar paso a paso para los que recién empiezan, ¿verdad? Aquí también, ¿ven? De este punto, así, no voy a ajustar para que vean. ¿De dónde salió esta lana? Que fue aquí, ¿ven? Cosemos. Y nuevamente, de este lado, de dónde salió, acá, cosemos. Ahora sí ya voy a jalar para unir, ahí. Tus likes y tu suscripción me ayudan muchísimo a seguir adelante. Y si no estás suscrito, ¿qué esperas? Es gratuito este canal. Y si ya lo has hecho, muchísimas gracias. Ya estamos terminando de coser la manga, estoy llegando a la sisa y les voy a mostrar que en la sisa vamos a tratar de ajustar lo más que se pueda. En esta parte de aquí, recuerdan que en el cuerpo hicimos también la misma cantidad de aumentos, ¿sí? Una vez que hemos llegado aquí, a ver, déjenme terminar. ¿Ven? Hemos cosido toda esta manga y aquí en el cuerpo, recuerdan cuando unimos delantero y espalda, aumentamos 9 puntos al igual que fue aquí en la manga. Esto de aquí se va a coser así, ¿ya? No de esta forma como hemos continuado porque si no va a quedar así, ¿verdad? Entonces
Ya que estamos aquí, hemos acabado de coser aquí, le voy a hacer una doble vuelta para asegurar. Como es para una niña, recuerden que con los movimientos cuando juegan se puede desatar. Y voy a correr un poquito hacia el otro lado, así, por este lado, un poco más centrado. Y ven, estiro así y este lado. Ven, el centro haciendo de esta forma. Que sería acá. ¿Ven? Voy a coser primero este lado y luego este otro lado. Ahora lo vamos a hacer juntos, ¿sí? No se preocupen. Acá. Y nuevamente aquí. A ver, voy a... Ahí. ¿Ven? Ahora sí. Está este punto y este otro punto de acá. ¿Ven? Quiero que vean cómo lo estoy cosiendo. El lado de arriba es una V. ¿Notan cómo se forma como una V? Y la parte de abajo, ¿ven? Cojo como si fuera la V invertida. ¿Ven? Así. ¿Notan? ¿Por qué o para qué? Para que se vea como una continuación. ¿Ven? Ahora acá la V arriba y V invertida abajo. ¿Ven? Pueden ver que va quedando la costura mucho mejor. Arriba V, esto ya lo he enseñado en otros tutoriales, pero siempre es bueno repetir, ¿verdad? Aquí. Voy a jalar, así. Y ahora que hemos llegado a este extremo, simplemente paso hacia atrás. Nuevamente hacemos doble vuelta para asegurar. Y falta este lado, entonces por la venita que ha salido aquí me voy a ir deslizando o voy a ir corriendo hasta llegar al otro lado. ¿Ven? Ahí. Y ahora paso hacia adelante. Y ahora es coser este lado. Voy a girar por comodidad, ¿sí? A ver, acá. Y de la misma forma buscamos la V, un punto primero aquí y acá ya está la V invertida. ¿Ven? Y ahora pasamos hacia atrás y de la misma forma aseguramos con un doble nudo. Ahí estamos, y ya que estamos aquí podemos aprovechar en esconder la lana. Allí cortamos y ya estaría listo. ¿Ven? La costura de la manga. Una vez que está ya cosido tal como les indiqué, que fue todo recto y luego en esta parte así, para que tengan una idea, desde la sisa hasta el puño, voy a arrimar ahí para que vean bien, tiene 30 centímetros, ¿sí? De todas maneras, cuando uno cose, se encoge un poco y exacto 30 centímetros. Lo siguiente que vamos a hacer es esta parte central, que es donde
vamos a coser los botones en este lado y en el otro lado haremos los ojales, ¿sí? Este lado ya lo hice porque es simple, en elástico simple, pero este lado sí lo voy a mostrar ya que tienen los ojales y además ambos lados es igual, solo que un lado tiene ojal y el otro no. Bien, voy a utilizar las mismas agujas que hemos estado usando para el cuerpo y desde el lado de adelante es donde vamos a sacar los puntos. Aquí traemos la lana y voy a amarrar acá. Amarramos aquí, así. Y ahora sacamos los puntos. Una vez que hemos amarrado aquí en el primer punto, con ayuda del crochet sacamos el primer punto, ahí, un punto. Recuerden que estoy por el lado de adelante del tejido. En el siguiente punto. Y así vamos a sacar por todos los puntos, ¿ven? Acá. Recuerden que nosotros el primer punto de cada hilera lo hemos estado pasando sin tejer y al terminar se tejía en revés. Entonces es lo que vamos a hacer por cada uno de esos puntos. Vamos a sacar un punto, ¿ven? Y tal como les he mostrado, he continuado sacando los puntos y tengo un total de 76 puntos que he sacado. Estos 76 puntos quiero que lo anoten porque el otro lado también tiene que tener la misma cantidad, ¿sí? Puede pasarse por 1 o 2 puntos, que un lado tenga más o tenga menos, pero de preferencia traten que tenga la misma cantidad ambos lados para que la terminación se vea más prolija, más pareja. Ahora, estos 76 puntos que me ha salido a mí, no necesariamente a ustedes les debe de salir igual. Puede ser que sí, como puede ser que no. Así que no se preocupen si les sale más puntos o menos puntos que a mí. Lo importante es que cuando se termine de tejer, esta parte no quede con ondas. Si al terminar de cerrar ustedes ven que queda con ondas, quiere decir que han sacado demasiados puntos y lo mejor será desatar y volver a tejerlo, ya con menos puntos. Pero si queda así como jalado, muy encogido, es que hicieron muy pocos puntos. En esta oportunidad, con estos 76 puntos, ha quedado perfecto. Ustedes mismos pueden ver que tiene una caída buena, no se hace ondas ni está ajustado. Bien, ahora que ya tengo los puntos aquí, voy a tejer 2 hileras en elástico simple. ¿Ven? Un derecho, un revés, un derecho, revés. Esta es la primera hilera. Ya tejí las 2 hileras tal como les he indicado y así es como se está viendo. Y también pueden ver que he colocado estos marcadores, que he decidido colocar 5 botones. Ustedes, según la cantidad de botones que han decidido, van a colocar las marcas más o menos entre marca y marca. Tengo una separación de 15 puntos. Aquí al empezar son 5 puntos y una marca. Y aquí al terminar 3 puntos y una marca. Y los del centro ustedes distribúyanlo más o menos con la cantidad de puntos que tengan y la cantidad de botones que van a colocar. En esta oportunidad voy a utilizar un botón de 1,5 centímetros de diámetro. Aún no sé cuál de estos dos voy a utilizar, pero ya tienen la misma medida, así que he decidido que va a ser con una lazada, ya que son botones pequeños. Bien, para esta tercera hilera vamos a continuar tejiendo lo que nos corresponde. En este caso, ven, toca derecho, tejo un derecho, revés,
derecho, y 2 puntos antes de la marca vamos a hacer lo siguiente. Vamos a tejer como 2 puntos juntos, allí, y una lazada. Paso la marca y continuamos tejiendo lo que nos corresponde. ¿Ven? Si es en revés, pues revés, derecho, revés, así hasta llegar a la siguiente marca. Ya estoy nuevamente 2 puntos antes de esta marca y igual tejemos 2 puntos juntos, una lazada y continuamos con lo que nos toca. Ven, acá toca al revés, así que revés. Bien, de esta misma forma van a continuar ustedes tejiendo con todas las marcas, ¿sí? Y nos vemos en la siguiente hilera, en la cuarta hilera. Y nos toca la última. 2 puntos juntos, lazada, y simplemente continuamos tejiendo estos últimos 3 puntos. ¿Ven? Ya tengo entonces los 5 ojales. Volteamos y esta cuarta hilera se teje tal como se encuentra, ¿sí? Por ejemplo, ven acá, revés, derecho, revés. Ya puedo retirar la marca y tejimos revés. Esta lazada entonces se teje en derecho, acá es revés, derecho. Ven, debe de coincidir. Bien, terminen de tejer toda esta hilera, la hilera 5 también tal como se encuentra, y nos vemos en la hilera 6 para cerrar los puntos. Ahora estamos en la hilera 6, que es la parte de atrás, ¿sí? Recuerden que en total tejimos 2 hileras. En la hilera 3 se hizo el ojal, hemos tejido la hilera 4 y 5 y ahora estamos en la hilera 6, que es para cerrar. Y antes de cerrar, si tienen dudas si el botón que ustedes han elegido está bien para ese ojal, como es para una niña todavía pequeña, podemos medir de esta forma. Acá está el ojal, y si el botón se queda ahí sujeto a mitad, quiere decir que está bien. Si es muy dificultoso para pasar, es muy ajustado. Y si simplemente pasa sin esfuerzo, quiere decir que está muy suelto. Para este ojal, me parece que este botón es de 1,5 centímetros de diámetro. Podría ser hasta 2,5 centímetros de diámetro tal vez, porque miren, si yo hago así, estira, ¿ven? Para, como estamos tejiendo con agujas gruesas. Ahora, la hilera 6 ya sería la última hilera donde vamos a tejer y vamos a cerrar. Y para cerrar vamos a hacerlo todo en revés. 1, 2, montamos y así vamos cerrando en revés. ¿Ven? Recuerden no ajustar mucho, pero tampoco no lo hagan muy suelto. Aquí ya lo tenemos terminado. Hemos terminado de cerrar. Acá están, pueden ver los ojales. Como pueden ver, decidí para 5 botones. Si ustedes desean pueden colocar más botones, no hay ningún problema. Así es como se ve, muy bonito. Pueden fijarse también mucho mejor la puntada de la parte de arriba. Y también voy a voltear aquí un momento para que ustedes puedan ver cómo se ha ido respetando este diseño, y en la espalda se nota mucho mejor. Bien.
Y espero que te haya gustado este lindo suéter con canezú para niña de 3 a 4 años. Y si es así, no olvides de suscribirte y dejarme un like. Y recuerda que también puedes marcar la campana de notificaciones para que te llegue un aviso cada vez que subo un video nuevo. Bye bye.